y un susurro suave diciendo mi nombre. Me incorporo un poco y me doy cuenta de que viene del cuarto de mis padres y que se va debilitando con el paso del tiempo. Después de unos 10 minutos, reúno el valor para ver qué demonios está pasando. Con un cuchillo plegable barato en la mano, asomo la cabeza al pasillo y no veo nada. El ruido sigue viniendo del cuarto de al lado, y los sacudones se vuelven más urgentes a medida que me acerco. Con cautela, abro la puerta y entro. Está completamente oscuro y no puedo ver nada. Mis ojos tardan demasiado en adaptarse a la oscuridad. Avanzo a tientas y, de repente, algo me agarra y tira de mi pierna. En ese momento estaba tan asustado que di un salto hacia atrás. Mientras los susurros continuaban, reconocí la voz de mi papá. Me estaba pidiendo ayuda. Había tenido un derrame cerebral mientras iba al baño esa noche, alrededor de la 1 de la mañana. Después de caer, logró usar su pie izquierdo para sacudir la puerta del baño. Mi mamá se había quedado dormida en el sillón del living y no estaba cerca para ayudar ni escuchar. Pude tomar el teléfono fijo y llamar al 911, y a pesar del clima, la policía y una ambulancia llegaron en menos de 10 minutos. Esa fue la noche más aterradora de mi vida. Los médicos nos dijeron que había pocas esperanzas para mi papá antes de entrar a cirugía, ya que había sufrido un derrame cerebral hemorrágico. 10 meses después, mi padre sigue siendo el mismo a nivel cognitivo, solo quedó con parálisis en el lado derecho. Tuvo todas las infecciones imaginables mientras estuvo en el hospital, pero logró superarlas y sigue con nosotros hoy. Era mi mejor amigo antes del incidente, y mi héroe después. Esto no fue algo paranormal, pero en su momento fue increíblemente inquietante. Estaba visitando mi ciudad natal y decidí pasar a buscar a un viejo amigo del colegio para llevarlo a cenar y tomar algo, y ponernos al día. Estaba algo estresado y me contó que su ex, con quien había terminado hacía más de 2 años, lo había estado acosando y hostigando. Después lo llevé de regreso a su casa, y empezó a lloviznar. Al dejarlo en su casa, el vecindario ya estaba oscuro y silencioso. Ambos notamos una bolsa atada a mi espejo lateral, probablemente la habían colocado cuando estuvimos en el restaurante. La abrimos y encontramos una foto mal tomada de un árbol, de noche y con flash. Había una breve carta, claramente escrita por su ex, que decía: enterré nuestra primera carta de amor bajo este árbol hace años. Este árbol está creciendo gracias a nuestro amor. Me aseguré de que mi amigo entrara bien a su casa y me fui de ahí lo más rápido posible. Cuando tenía 16 años, a mediados de los 90, también conocida como la edad de lo sé todo, soy invencible y nadie puede detenerme. Tuve una pelea con un conocido mientras un grupo grande de nosotros estaba reunido en su casa. Fue una discusión estúpida, ni siquiera recuerdo por qué, pero decidí que ya estaba harta y me iba a mi casa. Vivía a unos 8 kilómetros, no tenía auto y, como eran las 2 de la mañana, no había autobuses. Así que decidí irme caminando. En plena madrugada, por un vecindario que no era tan seguro como parecía, siendo una chica de 16 años y pequeña. Y lo hice. Viéndolo ahora, creo que mis amigos o no creyeron que realmente iba a hacerlo, o estaban demasiado desconcertados por la pelea como para darse cuenta de lo que estaba haciendo. Salí de la casa y empecé a caminar. Al cabo de unos 2 kilómetros, el barrio residencial fue dando paso a una avenida principal con acceso a la autopista. Fue ahí cuando noté que una minivan gris me estaba siguiendo. Me pasaba, doblaba en una esquina, y unas 3 cuadras más adelante hacía lo mismo. Era realmente obvio lo que estaba haciendo. Crucé al otro lado de la calle para ir en contra del flujo del tráfico, así ningún auto podía acercarse por detrás. Él hizo lo mismo, en el otro lado de la calle. Después de 1 kilómetro más o menos, vi un supermercado Fred Meyer abierto las 24 horas, una cadena de la costa oeste de Estados Unidos, con las luces encendidas pero el estacionamiento casi vacío. Crucé el lote de inmediato y me dirigí hacia la entrada. Justo antes de llegar a las puertas, la minivan que me seguía se estacionó en uno de los lugares. Un hombre, desde el asiento del conductor, me dijo: no quiero que te acerques, solo quédate ahí y escucha. Solo quería explicarte lo que estaba haciendo. Te vi caminando hace rato, pero también vi un auto oscuro que te estaba siguiendo. Un par de veces te detuviste o te diste vuelta, así que ese auto empezó a seguirte por una calle lateral paralela. Cuando lo vi, empecé a seguirlos a los dos, solo para asegurarme de que estuvieras bien. Entra al local y llama a alguien para que venga a buscarte, por favor. No he vuelto a ver el auto desde que cruzaste el estacionamiento. Esperó hasta que entré a la tienda y luego se fue. No tenía a nadie a quien llamar, así que le conté a la cajera de noche lo que había pasado y me quedé con ella durante 1 hora y media. Luego terminé de caminar hasta mi casa. Nunca he olvidado ese incidente, ni a ese hombre, quien quiera que fuera. Durante la caminata nunca vi el auto oscuro que mencionó,
pero siempre he estado convencida de que esa noche me salvó la vida. Cuando era niño, mi habitación era la única que daba al frente de la casa, hacia la calle. Tenía unos 8 o 9 años cuando una noche me desperté porque mi papá me hablaba con calma pero con firmeza, diciéndome que me levantara, fuera al baño y cerrara la puerta. Me molestó porque estaba medio dormido, pero obedecí. Al parecer estaba más cansado de lo que creía, porque me quedé dormido en el suelo del baño. A la mañana siguiente le pregunté a mi mamá qué había pasado. Ella parecía no saber de qué le hablaba y estaba confundida. Miré a mi papá como si ella estuviera loca y le pregunté por qué me había despertado. Él lo negó. Me sentí frustrado hasta casi llorar, pero finalmente dejé el tema. Avancemos hasta mis años en la universidad. Durante unas vacaciones en casa, decidí preguntar de nuevo. Había pensado en esa noche muchas veces a lo largo de los años, y seguía inquietándome. Esta vez, mi papá dijo. Me preguntaba si siquiera te acordabas de eso. Resulta que en aquellos años, muchas casas de nuestra cuadra estaban siendo robadas y vandalizadas. Alguien había entrado al garaje y ya estaba dentro de la casa. Mi habitación estaba parcialmente sobre el garaje. Mi papá escuchó lo que ocurría y me sacó discretamente para ponerme a salvo. Llamaron a la policía, el tipo huyó. Nunca lo atraparon, y mis padres no querían lidiar con un niño aterrorizado, así que durante años fingieron que nada había pasado. No fue algo sobrenatural, pero sin duda fue inquietante. Policía aquí. Me enviaron a una casa alrededor de la 1 de la mañana por un merodeador. Llegamos y hablamos con los residentes. En resumen, vieron a 2 personas con máscaras, una era una máscara de hockey estilo Jason, la otra no la recuerdo, en el patio de enfrente. Era como 2 semanas después de Halloween, así que parecía creíble. Revisamos la zona y no vimos nada. Todo en orden. Vale la pena mencionar que los residentes no parecían estar borrachos, drogados ni locos. A veces recibes una llamada similar y al llegar encuentras que la persona está colocada con metanfetamina y alucinando. Pero volviendo a la historia. 1 hora después nos vuelven a llamar. Esta vez tenemos a la operadora en la línea con ellos mientras rodeamos la zona. Nosotros, unos 5, estamos en una posición perfecta, y la operadora nos dice que todavía pueden ver a los merodeadores en el siguiente patio. Empezamos a acercarnos. La operadora dice que los residentes vieron a los 2 merodeadores saludar y meterse en el cobertizo. ¿Adivina dónde estoy? Exacto, al lado del cobertizo. Doy órdenes verbales, golpeo la puerta y nada. Al demonio. Está bien, entraré yo mismo. Abro la puerta y, vacío. Incluso me pongo a revisar si hay una trampilla. Nada. Está elevado unos 10 centímetros del suelo, así que ni siquiera es posible que haya una salida por debajo. Reviso la zona otra vez y no encuentro nada. Hablo con los residentes. Dicen que mientras me acercaba al cobertizo, los 2 pusieron el dedo sobre los labios, como haciendo la señal de silencio, y luego saludaron. Entraron al cobertizo justo cuando yo estaba al lado. Analizamos todas las posibilidades intentando encontrar una explicación. Si la persona que llamó estaba jugando con nosotros, no tenía antecedentes de ese tipo, como llamadas repetidas desde esa dirección. No soy alguien que crea mucho en cosas paranormales, pero aún así puedo apreciar una situación en la que simplemente no tengo una explicación lógica para lo que acaba de pasar. No me pasó a mí, sino a mi hermana. Ella y su esposo acababan de tener a su primer hijo hacía unos meses. Mi cuñado trabajaba en el turno nocturno mientras mi hermana se quedaba en casa cuidando a mi sobrino. Alrededor de las 2 de la mañana, escuchó golpes fuertes en la puerta trasera. Fue a ver qué pasaba y vio a una mujer golpeando la puerta, pidiéndole que la dejara entrar. La mujer le dijo que su esposo la había agredido unas casas más adelante y que la estaba buscando. Mi hermana dudó en dejarla entrar, ya que tenía un recién nacido en casa y no quería involucrarse en algo que pudiera ponerlos en peligro. Le dijo que lo mejor que podía hacer era llamar a la policía por ella. La mujer le respondió que no llamara a la policía y que simplemente la dejara entrar. Ahí fue cuando mi hermana empezó a sospechar. Fue a buscar su teléfono y llamó al 911. Cuando volvió a la puerta, la mujer ya no estaba. La policía llegó unos minutos después y le dijeron que algo similar había ocurrido unas calles más abajo. Al parecer, la pareja usaba este tipo de engaño para entrar a las casas de la gente. Estoy seguro de que es algo bastante común, pero saber que casi le pasa a mi hermana y a mi sobrino me da escalofríos. Un auténtico escenario digno de La Naranja Mecánica. Cuando tenía unos 16 años, mi familia, que estaba creciendo rápidamente, finalmente se mudó de la casa en la que había vivido toda mi vida. Como era de esperarse, mientras empacábamos todo, pasamos mucho tiempo recordando con cariño las cosas que solíamos hacer en la casa.
En algún momento decidí meterme al armario del piso de abajo con una linterna para leer, algo que solía hacer de pequeño cuando quería un poco de paz y silencio. Era uno de esos armarios profundos que van debajo de las escaleras, se extendía unos 2,5 metros hacia el fondo y luego giraba a la izquierda hacia un espacio muy bajo de aproximadamente 1 metro de alto. Ese espacio estaba ocupado en su mayor parte por una montaña de mantas viejas y peluches. Por supuesto, ese era el lugar más acolchonado para sentarse a leer. Después de 1 hora, me moví un poco para estar más cómodo y escuché una voz baja, lenta, distorsionada y ronca decir: «Siempre me haces feliz». Me asusté como nunca, me golpeé la cabeza con el techo bajo y prácticamente rompí la puerta al salir. Después de hiperventilar y explicarle a mi familia por qué se me había ido todo el color de la cara, volví para ver qué había sido. Era mi osito de peluche Little Bear, con el que había jugado cuando tenía 3 o 4 años, y al que justo me había apoyado en el lugar exacto para apretarle la panza. Pero cuando le apreté el estómago de nuevo, no hizo nada. Ese pobre oso, al que no había tocado desde que era un niño pequeño, usó lo último de su batería, su último aliento, para decirme que lo hacía feliz. Tú también me haces feliz, osito, cuando no me haces hacerme encima del susto. Hace unos años, mis tíos se mudaron a una casa del siglo XIX en un pequeño pueblo de Maine, algo que perfectamente podría haber salido de una historia de Stephen King. Sus vecinos les advirtieron sobre incidentes paranormales que habían ocurrido allí en el pasado. Desde que se mudaron, muchos más incidentes han ocurrido. Estos incluyen, aunque no se limitan a, un fuerte olor a chocolate en la cocina, como si alguien estuviera cocinando, cuando no había nadie haciéndolo. Objetos apareciendo en lugares donde no deberían estar. Mi tía era administradora escolar, ya jubilada, y tenía un archivador lleno de documentos antiguos en el sótano. Una noche, mientras yo estaba de visita, desperté y encontré una carpeta de ese archivador debajo de mi cama. El archivador estaba al fondo del área de almacenamiento, y para llegar a él había que trepar sobre equipo de campamento, muebles viejos, etc. Muy extraño. Una vez mi tía estaba sola en casa corriendo en la caminadora del sótano. Comenzaron a escucharse golpes inexplicables provenientes del piso superior. Ella gritó: «Por el amor de Dios, cállate de una vez», y los golpes se detuvieron. El incidente más memorable para mí fue cuando mi tío notó que su medicación había desaparecido.